Es documento de Coesan, es lo que me habían propuesto y los conflictos de intereses ya los ha comentado Luis, con lo cual ya están. Bueno, esto también está publicado en Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Voy a tratar de aligerar un poquito la presentación. Donde veis, la he modificado, ¿no? Porque salió inicialmente en el año 2002, donde bueno, hacía una opinión personal de cómo había ido evolucionando los estudios de sensibilidad y dónde nos situábamos, ¿no? Es decir, a pesar de estar superado por lo que debería ser pues, la parte de armonización y aspectos técnicos, seguimos hablando de las ATUS y yo creo que seguiremos hablando, ¿eh? Luego al final haré una reflexión sobre los métodos rápidos que podemos utilizar. Para los más jóvenes, este es el primer sistema automático o semiautomático que seguimos utilizando en algunos laboratorios, que deberíamos utilizar para algunos antibióticos como la fosfomicina, pero bueno, lo he puesto ahí con motivos históricos y como las presentaciones, pues casi con seguridad, Antonio, van a quedar en la página de Coesan, pues si alguno tiene interés de ver aspectos históricos, pues ahí tiene la foto de un replicador de Stir y lo que significa y la publicación inicial. Y también quiero poner este artículo del año 1971, que está publicado por Isenberg, el libro de Isenberg, el libro gordo de Petete, ¿no? De color azul o color rojo, lo hemos utilizado todos con procedimientos, pero os recomiendo que lo leáis. Es un sistema automático, ocupaba una habitación entera para leer antibiogramas, pero curiosamente eran capaces de dar un estudio de sensibilidad en 3 horas. Fijaros cómo hemos ido pasando, ¿no? Ahora las 16, 18 horas y ahora volvemos a tratar de utilizar los estudios de sensibilidad o por lo menos decir que los podemos hacer en 3 horas. Y fijaros que el sistema incluía pues, una unidad de inoculación, una unidad de incubación y una unidad de detección de crecimiento por turbidimetría, ¿no? Un sistema óptico. Todos estos los tienen actualmente los sistemas automáticos que utilizamos, ¿no? Siempre hay que decir, y esto a lo mejor hay que insistir, que no, los sistemas automáticos, pues decimos automáticos, pero realmente son semiautomáticos. Siempre hay una parte manual que vamos a hacer, no vamos a colocar una placa en un sitio, ¿no? Ojalá podamos hacerlo, y a partir de ahí pues ya nos haga el inóculo, nos haga directamente las extensiones si es por disco, sistemas automáticos con discos, o nos hagan los inóculos de los paneles. Hay sistemas que van mejorando en lo que es todos los procedimientos de lo que es la inoculación, pero no hay ningún sistema automático que podamos considerar como tal. La clasificación de los sistemas automáticos, disco y en proveer de concentraciones mínimas inhibitorias, yo me voy a dedicar fundamentalmente a estos sistemas. Luego va a haber una presentación de los discos y ahí tenéis algunos ejemplos, probablemente hay muchos más o algunas marcas más comerciales que puedan leer los discos directamente de forma automática. Estos son fundamentalmente los que se utilizan, ¿no? Quizás en España o en Europa está menos utilizado el sistema de la derecha, el Sensititre. Este además creo, por la información que he ido recogiendo, que está comercializado en Estados Unidos, corregirme si me equivoco, pero no en Europa, y por lo que nos ha presentado también anteriormente Nieves, pues es Microscan, el Vitec o el Phoenix los que utilizamos actualmente. Como os va a quedar esta diapositiva, ahí en lo que vais a tener, ahí tenéis un resumen de lo que ofrece cada sistema. En la mayoría de los sistemas, menos el Sensititre, pues está pensado más para hacer exclusivamente lo que es la lectura de la concentración mínima inhibitoria. Pues muchos de ellos tienen, o todos ellos, el resto, ¿no? Microscan, Phoenix y Vitec, paneles combinados, o si en el caso del Vitec son tarjetas distintas, ¿no? Para utilizar la identificación y la sensibilidad, y luego tienen pues, un número distinto de antibióticos que están incluidos en cada panel o en cada tarjeta. Y eso va a depender también si además es un panel que podemos llamar combo, que lleva identificación o no lleva identificación. No todo cabe en el panel y sobre todo con las peculiaridades que queremos nosotros que incluya ese panel. Estabais diciendo, pues no me baja hasta el punto de corte epidemiológico o no incluye incluso, lo destacaba Felipe, que no incluye incluso la ATU de ciprofloxacina, me parece que decías, para algún grupo de microorganismos en este sentido. Realmente muchos de estos sistemas los utilizamos con una lectura de 18 horas a 24 horas, pero algunos incluso puedes empezar a obtener resultados a tiempos más cortos. Eso te lo dicen también por las propias especificaciones de los sistemas automáticos. Y luego lo que comentaba cuando estábamos hablando de las ATUS, aquí también lo tenéis, tenéis esta tabla, que cuáles son las características que deben reunir los sistemas automáticos para que se pongan en el mercado. Se hacen pues, los estudios de evaluación, los más rigurosos, podríamos decir, que hasta ahora eran los establecidos por la FDA, no ha cambiado en los últimos años cómo se hace, en
en cuanto a la valoración del Essential Agreement, el Categorical Agreement, ¿no? Las diluciones más menos una, si entran en las categorías S, I o R, o intermedio para la FDA y el CLSI, y fijaros cómo en los very major errors, la falsa sensibilidad, o los mayor, la falsa resistencia, pues hay unos porcentajes que ya de entrada, cuando está autorizado este sistema, es que tienen ATUS. Lo que pasa es que no te sale una alerta de decir las ATUS, ni nos dicen cuáles son los valores que han creado exactamente estas ATUS. En EUCAS lo que se ha hecho es dar mayor visibilidad a estos valores de disco placa, y eso es pues lo que estábamos discutiendo anteriormente. Si os adelanto, y si habéis tenido ocasión, la ISO del 2007, que era la que incluía estos valores, en la del 2021, como se hizo con un grupo, aparte de gente que estaba metida ahí en la ISO, se hizo con un grupo de trabajo del CLSI y de UCAS, y es cuando se estaba discutiendo lo del tema del intermedio, sí ha desaparecido aquí la consideración de las major y las very major. No aparecen, y entonces solamente hay que evaluar el Essential Agreement de acuerdo con la ISO del año 2021, que tenéis ahí pues, la diapositiva, vamos, el recorte de lo que sería la primera página. Tiene que tener un Essential Agreement de más del 90%, es decir, que es lo que se decía anteriormente, pero ahora se ha introducido el concepto del bias. El bias es que se vaya a la derecha o a la izquierda los valores de concentraciones mínimas initorias, pero fijaros que se admite hasta un 30% de desviación hacia arriba o hacia abajo, que yo creo que es un valor importante. Y luego, bueno, pues está el tema de la reproducibilidad en sí de los valores. Necesitas que tener una reproducibilidad del 95% superior, con lo cual también a lo mejor vas a tener una ATU intratécnica que tú estás utilizando, ¿no? Esto, si queréis, a modo de reflexión. Esto ha sido comentado anteriormente, lo que es la implantación del EUCAS y la difusión con disco, ¿no? Los laboratorios que lo utilizan, pues de así decirlo primariamente, nos lo ha dicho también Nieves, pero esto lo que demuestra es que nuestro país es un país de utilización fundamentalmente de aparatos de sensibilidad, cosa que es distinta a países del norte de Europa, donde utilizan fundamentalmente el disco placa para informar los resultados de sensibilidad. Bueno, esto lo voy a pasar porque ya ha sido actualizado por Nieves. Este era un estudio que se hizo a través del grupo de estudio de gestión en microbiología. Fue una segunda parte, pues se había hecho una anteriormente, donde nos decían cuáles eran los sistemas automáticos que estaban utilizándose en España en ese momento. Es interesante probablemente comparar esos datos actuales con los datos anteriores. Y luego, bueno, simplemente para que veáis, ¿no?, que esto salía también en los datos que nos presentaba Nieves, que hay laboratorios que tienen más de un sistema, bien porque estén cambiando en ese momento o porque sistemáticamente ellos tienen dos sistemas. Pues para las orinas utilizo un sistema determinado y para el resto de los aislados pues utilizo otro, ¿no? Incluso había alguno, bueno, esto todavía existía el Wider, pero fijaros, había un laboratorio que tenía Microscan, Vitec y Sensititre, o sea que incluso tenía 3 sistemas distintos para el estudio de sensibilidad. ¿Cómo ha ido cambiando la percepción del EUCAS y la utilización? Lo podemos seguir también a través de los estudios que se hacen del sistema de calidad, ¿no? Luego se han publicado esos estudios, colecciones de cepas que se mandan a los laboratorios. Ahí, Felipe, tú has participado también de una manera activa con las colecciones, ¿no? Pero lo que me interesa es que veáis la parte del fondo, ¿eh? Estaba más actualizado ese dato, y nos lo ha presentado luego también Nieves, para que veáis que en el año 2018, bueno, pues el Microscan era el aparato más utilizado, el Vitec el 28% y el Fenix pues el 1,4%, y esto ha ido cambiando un poco. ¿De dónde viene el documento de Cohesan? El documento de Cohesan, que habla de las concentraciones y de los antibióticos que se deben incluir en los paneles de sensibilidad, viene de un documento anterior, ¿no? El primer documento es del año 2007. Ahí existía pues, todavía el grupo Mensura, que ha sido comentado anteriormente, que era pues, el grupo del antibiograma, era a iniciativa de microbiólogos, no estaba respaldado exclusivamente, por así decirlo, por una sociedad científica. Eso fue lo que cambió realmente con Cohesan. Y el objetivo pues, era establecer recomendaciones generales para la inclusión de antimicrobianos y la selección de sus concentraciones en los paneles o en las tarjetas de estudio de sensibilidad con sistemas automáticos y semiautomáticos en España. Se hizo con Mensura, se hizo con el grupo Gemara en aquel entonces, y tuvieron una participación relativamente importante, sobre todo para las consultas y la información que se obtenía de las casas comerciales que ponían a disposición pues, los sistemas automáticos en España, ¿no? Pues BD, la de Beringen, Soria Melguizo en aquel entonces con el Wider y Zasa, etcétera.
Y ahí pues establecían pues una serie de criterios con unas categorías de antibióticos pues, que tenían interés clínicos, los empleados en la vigilancia epidemiológica, la resistencia, útiles en la lectura interpretada del antibiograma. España es un país con mucha tradición en lo que es la interpretación del antibiograma. Esto nos diferencia con otros países, incluso en Europa, donde se fijan más en valores de lo que es el valor numérico y la traducción en categorías clínicas, más que escudriñar todos los valores en conjunto y saber qué es lo que subyace detrás de ese fenotipo, ¿no? Y hacíamos pues unas categorías de antimicrobianos que se debían incluir, que es recomendable su inclusión es secundaria, aunque facilita la lectura interpretada del antibiograma, y al final, con una tabla de doble entrada, pues establecíamos también unos grupos de antibióticos, esto era lo pasado, por eso lo paso un poquito más rápidamente, y teníamos las tablas, ¿no? Las tablas donde aparecía al final cuáles eran los criterios. Pero esto era complicado, ¿eh? Al final te tenías que ir al cuadro anterior para ver qué es lo que era la A, qué es lo que significaba el número, para poder interpretar en cada uno de ellos. Esto lo que se hizo en la primera reunión de Coesan, revisando la documentación, pues la primera reunión de Coesan fue el 7 de marzo del 2012, Coesan se creó en el año 2012, en enero, está publicado también en la SEIN, y entonces se decidió pues, simplificar un poco estos criterios y aparte de ello, el poder darle una vuelta de tuerca con las cosas que habían pasado desde el año 2007 al año 2012, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado en ese momento? Pues lo que había pasado es que se había terminado, de alguna forma, el proceso de armonización, de poner los puntos de corte en EUCAS, es decir, de todos los comités, de todo lo que estaba publicado, incluyendo algunos documentos de mensura en aquel entonces, se hizo pues, una armonización. Y esa armonización explica, por ejemplo, por qué utilizamos el clavulánico con una concentración fija de 2 microgramos por mililitro y no es 4 microgramos por mililitro en este caso, como puede ser el tazobactam en este caso. La creación, por supuesto, de Coesan en ese año, pues alineada con EUCAS, la introducción de nuevos antimicrobianos, estaban empezando pues, a hablar de ellos, que se iban a introducir o que estaban ya a punto de introducirse con nuevas indicaciones. Teníamos ya nuevos mecanismos de resistencia que sabíamos que afectaban también, pues de alguna forma, pues a los antibióticos que o bien ya estaban o que se iban a introducir, pues la resistencia a colistina o algunos mecanismos de resistencia novedosos al linezolid, el tema de las metiltransferasas, las carbapenemasas que vamos a decir, y todo esto teníamos que tener en cuenta, ¿no? También, bueno, algo que siempre hemos hecho en España, pero en otros sitios, que era pues el utilizar los sistemas de la información selectiva de los antibióticos, es decir, a nadie se le ocurre en España, yo creo, informar los 20 o los 18 antibióticos que tienes con un sistema automático. Nosotros ya utilizamos un sistema de información selectiva, pero que estaría incluida entre todos los movimientos de mejora de utilización de antibióticos en la parte microbiológica de los programas PROA. Y luego la introducción del sistema Malditov, con lo cual dejaba mucho más huecos en los paneles de sensibilidad o en las propias tarjetas. Y este es el documento, ¿no? El documento cambió un poco la perspectiva de cómo se utilizaba. Estaba ya trabajando Coesan bajo el auspicio de la SEIN, introducido también el Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos junto con la Agencia Española del Medicamento. Y bueno, GEMARAT pues, también tenía una parte importante en cuanto a esa lectura interpretada del antibiograma a la cual estábamos acostumbrados. Los objetivos eran actualizar ese documento, incluir pues, de alguna forma algunos conceptos de lo que es la información selectiva de los antibióticos, establecer criterios o por lo menos dar alguna idea qué es lo que se podía hacer cuando no existen criterios de EUCAS, que esto te lo marca la propia forma de trabajar de EUCAS, ¿no? Cuando se decide un punto de corte, pues tú lo publicas, haces un rational document, el documento donde está incluida toda la información muy particular, pero incluso lo que te dice en EUCAS es que adaptes toda esa información a tu propia realidad de alguna forma. Y aquí tratábamos de dar también pues, alguna referencia a este nivel. Y bueno, recordar cuáles eran los requerimientos mínimos que debían tener los sistemas automáticos de sensibilidad, ¿no?
¿Cuáles son los criterios que establecíamos para la selección de los antibióticos? Lo tenéis en la publicación del 2020. Hay algunas cosas que ya releyendo para preparar pues, las diapositivas, que algunas le tendríamos que dar una vuelta, porque también han ocurrido muchas cosas desde cuando se hizo el año 2018-2019, publicación en el 2020, estamos pues, en el 2022, casi en el 2023, y también pues, habría que introducir algunos nuevos conceptos, ¿no? Las categorías pues, serían microbiológicas, farmacocinéticas, farmacodinámicas y clínicas, ¿no? Las microbiológicas, las que hemos comentado, lectura interpretada del antibiograma, que podamos inferir mecanismos de resistencia que nos sirva para una vigilancia epidemiológica y también pues, a veces introducir el concepto de clase, ¿no? Como un compuesto representativo que nos puede servir también para inferir pues, el valor de sensibilidad de otro antibiótico, lo que se denominan los valores subrogados en este caso, ¿no? Que fuesen antibióticos que fuesen adecuados para la selección desde el punto de vista clínico de la utilización con criterios PKPD, esa representación como antimicrobianos de clase y la inferencia de la sensibilidad que comentaba anteriormente. Las tablas, Las tablas no están en la publicación en sí, es decir, tenéis que ir al anexo de la publicación para descargarla. Esto fue una exigencia de los editores, está por ahí Emilia Cercena, pues ocupa mucho, entonces lo tuvimos que llevar a una tabla suplementaria, pero que se pueden descargar en PDF, donde en ese criterio de selección, en este caso de concentraciones, pues había algunas que poníamos como obligatorias. Ojo, estos son recomendaciones que se da, ¿no? Esto, una recomendación, llamarla como queráis, de expertos o el grupo de gente que estaba ahí metida. Luego, las casas comerciales tienen que hacer el arte de lo posible. Hay algunas tarjetas o paneles que tienen más posibilidad de incluir más número de pocillos y será más fácil que se alineen con lo que son las recomendaciones del documento. Otras será muy complicado. Y luego también es que los microbiólogos pues vamos demandando, pues yo quiero que mi panel tenga, además de tener la ciprofloxacina, pues tenga el ácido analísico porque me viene muy bien para inferir mecanismos de resistencia. No, pero también quiero que esté la norfloxacina, pero además quiero que esté la levofloxacina. Entonces, claro, si pedimos, pues todo no cabe. La forma en que se hacen los paneles, pues vienen actualmente por lo que nosotros podemos presionar, grupos de usuarios que van pidiendo, hay casas comerciales que hacen sus encuestas anualmente y van modificando en ese sentido. Pero ojo, quien decide después son ellas en función de lo que tienen que presentar, porque cualquier modificación que hagan en el panel tiene que seguir ese proceso para presentarlo en la FDA o con las nuevas regulaciones que vamos a tener o que tenemos ya en Europa y por lo tanto para ellos supone un esfuerzo de inversión, ¿no? Para poder demostrar esos valores de Veri-Mayor, etcétera, etcétera. Bueno, aquí os he puesto algún ejemplo y luego poníamos, estas estarían las que de alguna forma decimos que son obligatorias, ¿no? Que aparecen en negrita, y luego las que serían recomendables. Fijaros que aquí incluso marcábamos cuál es el ECOF. El ECOF en ese momento, sabéis que algún ECOF pues, ha podido modificarse en algunas de estos antibióticos en las tablas, y también, bueno, pues aquí están señalados los valores de sensibilidad o de resistencia en función de los colores, ¿no? Y la categorización de los criterios para la inclusión de los antimicrobianos, aquí podría ser algo como el Selective Reporting también, poníamos pues, letras que serían pues, una categoría A, antimicrobianos que deben ser incluidos rutinariamente e informados, la B sería los que se deben incluir rutinariamente pero de forma selectiva informados, esto sería el Selective Reporting, la C, selectivamente estudiados pero no informados, bueno, están incluidos en las tablas, o antimicrobianos que se recomienda estudiarlos rutinariamente e informarlos en infección urinaria, ¿no? Aislados urinarios en este caso, o antibióticos que deben ser estudiados pero no informados. Por ejemplo, el tema del ácido analísico, pues no es posible utilizar el ácido analísico en España porque no está comercializado, pero de alguna forma pues podría ser con una categoría ahí, precisamente para cumplir esos criterios que decía al principio, de cumplir con los requerimientos de hacer una lectura interpretada del antimicrobiano. Las tablas están organizadas por grupos de antibióticos, enterobacterias, pseudomonas, acinetobacter, estenotrophonas, maltofilias, otros, ahí podéis poner los no fermentadores que no están incluidos en los anteriores, estafilococos, neumococo, enterococo y hemófilus. ¿Se podrían incluir más? Pues por supuesto, ¿no? Si hay una nueva reedición de este documento, pues sería interesante a lo mejor incluir otros grupos de microorganismos. Algunos ejemplos, Aquí he hecho un corta y pega, estos son enterobacterias,
no sé, pues nos podíamos fijar, pues si queréis, en la cefazolina, ¿no? La cefazolina, los puntos de corte que estamos dando aquí son recomendados por EUCAS, pero no son puntos de corte que están incluidos en EUCAS. Hombre, ahí también pues mirábamos otros comités para orientarnos, o por la experiencia que podíamos tener de esos valores de inferencia, el mecanismo de resistencia, pues nos dábamos un paso adelante para ofrecer pues un punto de corte que nos parecía adecuado en este caso. Bueno, enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa. En Pseudomonas aeruginosa pues ya introducíamos pues la ceftazidima bivactán, introdujimos el meropenem barbobactán, pero no nos dio tiempo a introducir el imipenem relebactán, o el cefiderocol, tampoco está incluido en los antibióticos beta-lactámicos, puesto que no había visos en aquel entonces, los ensayos clínicos pues todavía estaban a lo mejor en fase 3 inicial y no teníamos información para poderlos incluir en estas tablas, ¿no? El de Stenotrophomonas maltophilia, yo creo que esto nos hacen preguntas, a veces se pregunta, oye, ¿qué criterios utilizo? Porque UCAS dice muy poquitas cosas. Bueno, pues aquí tenéis otra serie de consideraciones que podéis utilizar en vuestro, bueno, esto cada uno que lo tome como una recomendación, ¿no? De adaptar a lo mejor lo que está escrito aquí, para poder ofrecer a lo mejor pues un mayor número de antibióticos cuando se informan en los estudios de sensibilidad. Yo, por supuesto, dar las gracias a todos los que participaron en aquel entonces. Fue un grupo muy amplio, o sea, se mantuvo a todos los que estaban presentes en el primer documento y se añadió mucha más gente a lo que era el documento de trabajo, porque, bueno, pues alineado pues un poco por las distintas personas que participaron en los distintos grupos de trabajo y también los miembros que participaban en COESAN. Y esto lo pongo ya como una última diapositiva, porque esto es lo que nos viene ahora en un futuro. Es decir, hemos hablado del DRAS, ¿no? Lo habéis puesto también, la utilización de los sistemas de disco placa utilizando como sistema rápido para informar los hemocultivos, cosa que hemos hecho siempre. Yo creo que a lo mejor lo que han hecho en el norte de Europa es decir, sí, ahora lo que vamos a hacer es normalizar, ¿no? Y decirnos cuánto debe medir para informar como sensible. Ojo, ahí también tenemos ATUS, pero bueno, con una consideración un poco distinta. Pero fijaros, esto es lo que está comercializado, lo que está de comercializarse en un futuro, o algunos ya tienen la FDA, como puede ser el Accelerate o el Accelerate del DRAS de Quantamatrix ya tienen el marcado CE, y algunos que vienen después, el Specific, el Eculinia de Thermo Fisher o Fastigno, que utiliza una técnica de citometría de flujo, ¿no? Dan valores de sensibilidad en tiempos más cortos, pero nuevamente yo creo que vamos a necesitar, y esto se lo lanzo a COESAN, un documento probablemente de posicionamiento de los sistemas automáticos rápidos que nos pueden servir para hacer los estudios de sensibilidad en tiempos cortos, fundamentalmente con hemocultivos. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención.